5 días después de la muerte de Luis Brandoni, cuando el ruido de los homenajes empezaba a volverse ceremonia y el dolor público amenazaba con convertir a un hombre en estatua, Saula Benavente dejó caer una frase que cambió el tono de todo lo que se había dicho hasta entonces. No habló como viuda en busca de cena, ni como custodio de una leyenda, sino como la mujer que conoció el pulso más privado del actor en los últimos 13 años. Y lo que admitió no tuvo el brillo del escándalo fácil, sino algo más inquietante. Confirmó que detrás de aquella despedida había una verdad que muchos intuían, pero que casi nadie se atrevía a nombrar del todo. Porque a veces la muerte de un hombre célebre no empieza el día en que su corazón se detiene, sino mucho antes, en la intimidad silenciosa de una casa, en un cuerpo que resiste, en una forma de amar que el mundo nunca termina de entender. Luis Brandoni murió en la madrugada del 20 de abril de 2026, a los 86 años. La noticia cayó sobre la Argentina con la densidad de esas pérdidas que no pertenecen solo a una familia ni a un círculo íntimo, sino la memoria emocional de un país. Su partida dejó algo más que el vacío de un actor inmenso. Dejó la sensación de que se apagaba una voz de época, una figura capaz de atravesar décadas sin volverse decorativa, un hombre que seguía de pie en el escenario cuando otros ya eran apenas archivo. Durante horas, el país habló de su obra, de su temperamento, de esa presencia inconfundible que podía ser feroz, irónica, entrañable, política, popular y sofisticada a la vez. Pero mientras afuera se repetían sus escenas memorables y se enumeraban sus títulos fundamentales, adentro, en el cuarto estrecho del dolor real, había otra historia buscando una forma de salir. Esa historia empezó a definirse el 11 de abril, cuando Brandoni sufrió una caída en su casa. No fue, en un comienzo, uno de esos episodios con vocación de tragedia pública. No hubo espectáculo, no hubo cámaras, no hubo una imagen de última hora que condensara el drama en un segundo televisivo. Hubo, en cambio, algo mucho más humano y más cruel, un accidente doméstico, íntimo, casi desnudo, como esos acontecimientos que rompen una vida sin pedir permiso y que recuerdan que incluso los nombres gigantescos dependen, al final, de la frágil mecánica del cuerpo. Aquella caída derivó en un hematoma cerebral, fue internado, recibió atención intensiva, se hizo todo lo posible, pero el deterioro avanzó hasta volver irreversible lo que al principio muchos quisieron leer como un susto grave, no como el comienzo del final. Y sin embargo, cuando un hombre como Luis Brandoni muere, la realidad nunca llega sola. Llega acompañada de rumores, de lecturas torcidas, de sospechas, de ese instinto colectivo por buscar una explicación más grande que el hecho. ¿De verdad fue solo una caída? ¿Había algo previo que no se dijo? ¿Qué ocurría en sus días más privados? ¿Cuánto sabía su círculo más cercano? Las preguntas crecieron con la velocidad habitual de esos tiempos, donde la emoción pública suele necesitar un pliegue oculto para sentirse satisfecha. Pero la verdad, esa palabra tan usada y tan maltratada, no siempre tiene forma de revelación explosiva. A veces llega como una confesión serena que, justamente por ser serena, resulta devastadora. Saula Benavente estaba allí. Estuvo allí hasta el final. Y eso, por sí solo, ya tenía un peso particular. Durante 13 años fue la compañera de Luis Brandoni en una relación que siempre despertó curiosidad, admiración y, en algunos, un desconcierto que nunca terminaba de resolverse. Se querían profundamente, eso lo sabían todos. Eran una pareja consolidada, visible, madura, sin necesidad de exhibicionismo. Y sin embargo, nunca vivieron bajo el mismo techo. Luis en retiro, Saula en Palermo junto a su hijo. 2 domicilios, 2 rutinas, 2 espacios preservados. En una cultura todavía obsesionada con medir el amor por la convivencia, esa decisión siempre tuvo algo de anomalía. Había quienes lo interpretaban como excentricidad, otros como una sofisticación tardía. Algunos, más maliciosos, hablaban de distancia emocional. Y allí, precisamente, estaba la sospecha que sobrevivió durante años. ¿Se puede amar de verdad sin compartir la misma casa? 5 días después de la muerte del actor, Saula confirmó lo que muchos habían intuido, aunque casi siempre lo habían interpretado mal. Sí, vivían separados. Sí, habían elegido no fundir sus días en una convivencia total. Sí, necesitaban esa distancia. Pero no porque el vínculo estuviera roto o incompleto, sino porque esa había sido, justamente, la arquitectura secreta de su fidelidad. Hablaban varias veces por día, se buscaban con insistencia serena, se esperaban para el fin de semana, se cuidaban sin invadirse, se amaban sin devorarse. Habían descubierto, en una etapa de la vida donde tantas cosas ya no admiten impostura, que la cercanía también puede ahogarse cuando no respeta el aire del otro.
Y esa admisión, que en otro contexto habría sido solo un retrato del vínculo, cobró una dimensión distinta después de la muerte, porque reveló algo que el escándalo nunca supo leer. No había una grieta entre ellos, había un pacto, y ese pacto había sido más sólido que muchas convivencias solemnes. La confesión golpeó por una razón más profunda. En el instante en que Luis cayó, ese amor, a distancia, dejó de medirse en direcciones postales y se midió en presencia real. Saula no se apartó de él. Desde la internación hasta los últimos momentos permaneció a su lado. De pronto, todo lo que había sido leído como separación se transformó en prueba de intensidad. Ella no compartía su cama cada noche, pero compartió el umbral final. No administraba una rutina doméstica con él, pero habitó el tiempo decisivo, el más crudo, el que no admite impostores. ¿No es allí donde se reconocen los vínculos verdaderos? ¿No es precisamente en la intemperie donde el amor deja de ser discurso y se vuelve conducta? Esa es la parte de la verdad que incomoda, porque obliga a revisar una idea muy instalada, la de que el amor necesita ciertas formas visibles para ser considerado legítimo. La muerte de Brandoni expuso, sin proponérselo, la intimidad de una pareja que había elegido un modo propio de estar juntos. Y en esa elección había algo profundamente contemporáneo y al mismo tiempo profundamente clásico: respeto, deseo preservado, independencia, conversación, lealtad. No convivir no era una señal de falta, era una forma de resistencia contra la erosión cotidiana. Ellos mismos lo entendían así. Mantener casas separadas los ayudaba a evitar el desgaste, a impedir que el vínculo se volviera costumbre automática, a conservar la alegría de verse. En un mundo donde tantas parejas se extinguen en la saturación de la presencia, ellos habían apostado por una cercanía con respiración. Pero no se trataba solo de cómo amaba a Luis Brandoni, también se trataba de quién era. Y ahí el relato se vuelve todavía más poderoso. Porque Brandoni no fue un hombre domesticado por la comodidad del prestigio. Fue un artista de nervio largo, de identidad rotunda, de carácter inconfundible. Una figura mayor del teatro, del cine y de la televisión argentina. Un actor que podía cargar con el peso de los clásicos y al mismo tiempo entrar en el corazón popular sin pedir permiso. No necesitó reinventarse de manera artificial para seguir vigente. Le bastaba ser él. Esa mezcla de convicción, oficio, ironía y presencia que convertía cada aparición en una marca. Su legado no se reduce a una filmografía ilustre. Pertenece a esa categoría más rara de los artistas que modifican la sensibilidad de un público, que se vuelven parte del idioma emocional de generaciones enteras. Ahí están, por supuesto, los títulos que ya nadie podrá desprender de su nombre. Ahí está Waiting for the Hearse, esa pieza mayor del imaginario argentino que el tiempo no envejece, sino que vuelve más precisa. Ahí está también Nada, la serie que lo mostró compartiendo escena con Robert De Niro, como si aún en la última estación de su vida siguiera produciendo esa combinación tan suya de veteranía y filo. Y ahí estaba, incluso ahora, su presente activo en el escenario con ¿Quién es quién?, prueba concreta de que no era una leyenda retirada a contemplar su propia consagración. Seguía trabajando, seguía encarnando, seguía exponiéndose a ese milagro exigente que es actuar. La muerte, por eso, no llegó sobre una figura apagada ni sobre un hombre entregado al homenaje retrospectivo. Llegó sobre un hombre todavía en movimiento. Tal vez por eso dolió tanto, porque la pérdida de un artista anciano no siempre se vive como una tragedia inmediata. A veces el público la procesa como el cierre natural de una trayectoria luminosa. En el caso de Brandoni, en cambio, había una energía de presente que hacía más difícil aceptar el final. No se había convertido en recuerdo, no se había dejado encapsular. Seguía siendo noticia por trabajo, no por archivo. Y cuando la muerte llega sobre alguien así, el duelo tiene otro espesor. No se llora solo lo que fue, se llora también lo que aún parecía posible. Sin embargo, en el centro de este relato no está únicamente la figura pública, sino el hombre privado en sus últimos días. El actor monumental sí, el símbolo cultural sin duda, pero también el hombre que vivía solo en retiro, que hablaba por teléfono varias veces al día con la mujer que amaba, que encontraba en esa coreografía afectiva una forma de armonía. Hay algo profundamente humano en ese detalle. Mientras el país lo pensaba en escenarios, sets de filmación, debates y homenajes, su vida más íntima transcurría en gestos diminutos. Una llamada, una visita esperada, un fin de semana compartido, una conversación repetida hasta volverla refugio. La verdadera dimensión de una vida suele esconderse allí, en lo aparentemente mínimo.
Y quizá ese sea uno de los motivos por los que la revelación de Saula tocó una fibra tan sensible, porque no desmintió una intriga espectacular, pero sí desmontó una idea falsa sobre él. No hubo abandono, no hubo distancia emocional, no hubo un secreto oscuro detrás de la relación. La verdad sobre su muerte, en lo esencial, fue esta. Una caída brutal abrió una herida de la que no pudo recuperarse, y la mujer que había elegido amarlo sin invadirlo fue la misma que lo acompañó sin apartarse cuando ya no había nada que preservar salvo la dignidad del adiós. Eso era lo que tantos sospechaban y tan pocos lograban formular correctamente, que entre ellos había un lazo más fuerte de lo que la superficie permitía ver, que el amor no se medía por metros cuadrados compartidos, que las formas no siempre revelan el fondo, y que, al final, la muerte puso a la vista lo que la vida había mantenido en una elegante discreción. ¡Qué ironía feroz! Un hombre que durante décadas interpretó las tensiones, las miserias, el humor y las heridas de la sociedad argentina terminó dejando, en su despedida, una lección involuntaria sobre la intimidad. No una moraleja sentimental, no una fábula edulcorada, sino una verdad áspera y hermosa. Se puede estar inmensamente unidos sin vivir pegados. Se puede sostener un vínculo maduro sin representar las formas tradicionales del amor. Se puede elegir la independencia sin renunciar a la entrega. Y en un momento de duelo colectivo, esa revelación tuvo el peso de una rectificación moral. Porque el mundo suele desconfiar de los amores que no se ajustan a molde, pero cuando llega la hora límite, solo quedan los hechos. Y los hechos fueron contundentes. Saula lo acompañó hasta el final. Esa imagen, más que cualquier declaración, concentra el corazón de la historia. No importa cuánto se haya querido leer en sus domicilios separados, no importa cuánto se haya murmurado sobre la naturaleza de la relación. Cuando el cuerpo de Brandoni quedó librado a la incertidumbre de una terapia intensiva, ella estuvo allí. Cuando la caída en su casa se convirtió en un hematoma cerebral y luego en un pronóstico insoportable, ella siguió allí. Cuando el artista, el referente, el hombre celebrado por un país entero, dejó de ser la figura pública para convertirse simplemente en un ser humano vulnerable, ella siguió allí. Y no hay especulación que sobreviva a esa escena. La Argentina vivió su despedida como un duelo cultural. Se habló de un día triste para la cultura argentina, y la frase tantas veces usada a la ligera, en este caso, sonó justa. Porque Brandoni no era un actor importante más, era una de esas presencias cuya desaparición modifica el paisaje. Su velatorio, realizado con honores en la legislatura de Buenos Aires, tuvo la solemnidad reservada a quienes trascienden el oficio y se vuelven patrimonio emocional. Después llegó el descanso final en el cementerio de Chacarita, ese territorio donde reposan tantas figuras fundamentales del arte nacional. Y sin embargo, incluso en medio de la ceremonia, hubo algo que persistió con más fuerza que los protocolos. La sensación de que detrás del homenaje colectivo seguía latiendo una historia privada todavía caliente, todavía viva, todavía a punto de decir algo más. Eso es lo que convierte esta despedida en algo distinto. No solo murió un gran actor, se abrió, también, una ventana inesperada hacia la vida íntima de un hombre que, aun siendo célebre, había logrado conservar cierta reserva. Y en esa reserva, ahora lo sabemos, había una ética. Brandoni y Saula no organizaron su amor según lo esperable. Lo organizaron según lo que funcionaba para ellos. No se sometieron al dictado de la convivencia obligatoria ni a la teatralidad del vínculo perfecto. Se eligieron de otra manera. ¿Y acaso por eso llegaron hasta el final con una ternura intacta, con una estructura emocional que no dependía de la foto, sino del compromiso? Hay además algo profundamente conmovedor en pensar que Brandoni se fue cuando todavía la vida artística le ofrecía presente. La muerte suele empujar a los artistas hacia el pasado. Se repiten escenas, se enumeran premios, se compilan anécdotas, se fija una imagen definitiva. Pero en él había todavía por venir en acto. Seguía ensayando, trabajando, proyectando, siendo. Esa condición vuelve la pérdida menos académica y más brutal. No despedimos solo a una memoria ilustre, despedimos a una energía todavía encendida. Y quizá por eso la revelación de Saula adquirió tanta resonancia, porque cuando una vida se interrumpe en pleno impulso, el público necesita comprender no solo cómo murió esa persona, sino en qué clima afectivo estaba viviendo. Y el clima afectivo era este. Amor, sí. Rutina compartida, no. Distancia elegida, sí. Soledad sentimental, no. Autonomía, sí. Desamor, jamás.
Esa fue la admisión que puso en palabras una sospecha antigua y la reordenó por completo. Muchos habían adivinado que la pareja de Brandoni escapaba a las categorías convencionales. Lo que no habían entendido era que esa diferencia no escondía una falla, sino una sabiduría. ¿Cuántas relaciones largas pueden sostener semejante equilibrio? ¿Cuántas personas, después de cierta edad, se atreven a amar sin renunciar a sí mismas? ¿Cuántos vínculos resisten la presión social de parecer lo que no son? La muerte de Luis Brandoni dejó, entonces, dos escenas superpuestas. En una, la pública, está el país despidiendo a uno de sus grandes nombres, reconociendo un legado que atraviesa generaciones, repitiendo escenas, celebrando una obra que ya forma parte de la historia cultural argentina. En la otra, la íntima, está una mujer sentada junto a la cama de un hombre, al que amó durante 13 años sin necesidad de compartir una dirección para demostrarlo. La primera escena pertenece al homenaje, la segunda a la verdad, y quizá lo más conmovedor sea que ambas no se contradicen, sino que se completan, porque Brandoni fue eso, un hombre de escena y un hombre de fondo, una figura visible y al mismo tiempo, alguien capaz de custodiar su intimidad sin convertirla en mercancía. Tal vez por eso esta historia encuentra eco más allá de la noticia. Nos enfrenta con preguntas incómodas sobre cómo miramos a los famosos, sobre cuánto proyectamos en sus vidas privadas, sobre la velocidad con la que confundimos forma con contenido. Nos recuerda que el amor verdadero rara vez responde al diseño que los demás esperan y nos obliga a aceptar que la muerte, incluso cuando parece explicada por los partes médicos, deja siempre una zona donde lo decisivo no está en el diagnóstico, sino en el modo en que una vida fue acompañada. Luis Brandoni murió por las consecuencias de aquella caída del 11 de abril, agravadas por un hematoma cerebral del que no logró recuperarse. Ese es el hecho duro, incontestable, periodístico. Pero la frase de Saula Benavente 5 días después de su muerte hizo algo más que confirmar una cronología clínica. Confirmó el sentido humano de esa despedida. Confirmó que no había un amor a medias, sino una manera distinta de estar juntos. Confirmó que la sospecha era cierta, aunque no como muchos pensaban. Sí, entre ellos había una singularidad profunda, pero esa singularidad era la forma más honesta de su unión. Y confirmó en definitiva que la verdad sobre la muerte de Brandoni no estaba escondida en un complot ni en una omisión turbia, sino en algo mucho más desgarrador y más bello. Un cuerpo herido por un accidente, una vida inmensa detenida de golpe, y una mujer que, habiendo elegido siempre respetar la distancia, no dejó de sostener la cercanía cuando llegó la hora más cruel. Tal vez ese sea el último giro de esta historia. El hombre que tantas veces representó en pantalla y sobre las tablas las contradicciones de la vida terminó dejando una despedida atravesada por una contradicción solo aparente. Vivía solo, pero no estaba solo. No convivía, pero estaba acompañado. Parecía distante, pero estaba profundamente amado. Y cuando todo terminó, lo que quedó no fue el ruido del rumor, sino una claridad de ese vínculo. En tiempos que convierten cualquier pérdida en consumo instantáneo, esa claridad tiene algo de rara elegancia. Al final, la verdad que Saula Benavente admitió no destruyó la figura de Luis Brandoni. La volvió más humana, más compleja, más cercana. Le quitó el mármol del mito por un instante para devolvernos al hombre. Al actor inmenso, sí, pero también al amante pudoroso, al compañero fiel, al hombre mayor que había encontrado una forma precisa de amar sin asfixiar ni ser asfixiado. Y quizás sea esa la imagen que más perdure cuando se apaguen los homenajes y queden solo las memorias esenciales, la de un gigante de la cultura argentina que murió dejando una obra enorme y un secreto pequeño, íntimo, decisivo. No el secreto de una conspiración. El secreto, mucho más difícil, de cómo sostener el amor hasta el final sin traicionarlo con formas ajenas. Porque no fue solo una caída, fue también la revelación de cómo vivía, cómo amaba y cómo se despide de verdad un hombre que parecía pertenecerle a todos, pero que, en su último tramo, siguió perteneciendo sobre todo a aquello que había elegido cuidar en silencio. Y ahí, justamente ahí, empieza la parte de su historia que el aplauso no alcanza a contar.